Todos, ¿qué tal? Espero que hayáis pasado todos un muy buen día, una buena semana y esté siendo un muy buen fin de semana. Vale, bueno, como ya os he comentado estos días atrás, hoy tocaba vídeo de la guía de inicio al hobby, el capítulo 7, si no me equivoco, ¿vale? Vamos a estar hablando sobre el pincel, sobre una de las técnicas que puedes hacer a pincel, ¿vale? Que básicamente es el perfilado. Y lo que quiero hacer hoy es aparte de que veamos qué es el perfilado con imágenes, ¿vale? Sobre todo con algunas minis de Games Workshop que lo representan muy bien. También es enseñaros un poco algún truquillo, algún consejo para hacerlo, ¿vale? Y sobre todo una serie de consideraciones, ¿vale? A la hora de hacerlo, tienes que tener en cuenta esto, tienes que tener en cuenta lo otro, qué tipo de pincel más o menos puede ser mejor, puede ser peor, ¿vale? Dependiendo del tipo de la mini, el tamaño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y como básicamente unos de los que llevan mucho o puedes pintarlos entre comillas fácilmente con el perfilado son los marines espaciales, pues por eso vamos a coger una mini de marine. En este caso es el modelo del Dread Redemptor de los Primaris. Para pues explicar o poner explicar esas pautas, esos truquillos para hacer el perfilado. ¿Por qué esta miniatura y no otra? A ver, voy a coger otras, ¿vale? O sea, lo vamos a hacer en una más. Pero ¿por qué estas en concreto? He cogido este Dread para empezar por el simple hecho del tamaño que tiene, ¿vale? O sea, tiene unas superficies muy planas, grandes. Con lo cual se va a ver muy bien el trazado del perfilado y las truquillos o recomendaciones que hagamos se van a ver muy bien, ¿vale? Si cogemos una mini más pequeña, por ejemplo, como un marine, pues a lo mejor sí se ve, pero no se aprecia tanto el detalle del perfilado, aunque a la hora de pintarlo sí se va a apreciar, pero a la hora de enseñarlo no creo que se vaya a apreciar tanto, ¿vale? Por eso va a ser un poco en el Dread, ¿vale? Donde vamos a ver. ¿Y por qué los ultramarines? Pues porque son los marines que estoy pintando, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta eso. Deciros, no es una técnica difícil, ¿vale? Yo la considero un poco nivel intermedio, o sea, nivel medio. Pero si es verdad que para aprender a hacerlo bien, para que quede bien, necesitas mucha práctica y práctica y práctica y práctica y cometer muchos errores. Blanchi, muy buenas, ¿qué tal? Espero que hayas pasado una buena semana y esté siendo un muy buen fin de semana. ¿Vale? Entonces, eso es la primera consideración que tenéis que tener. Lo segundo, no es una forma rápida de pintar haciendo perfilados, ¿vale? O sea, te puedes tirar mucho rato, pero creo que sobre todo si coleccionáis marines, sea del tipo que sea, ¿vale? Sobre todo en marines leales, es una técnica que quedan muy resultones, muy vistosos, ¿vale? Y no te tienes que complicar mucho la vida con arreglar, pues yo que sé, si haces un lavado de tinta y quede mal, lo tienes que arreglar, o veladuras, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, como siempre, es una técnica que podéis usar, ¿vale? En cualquier tipo de miniatura, sobre todo que tengan así, pues, superficies muy planas, ¿vale? Muy como formas, pues, cuadradas, triangulares, ¿sabes? Todo muy, como muy cúbico, por así decirlo, ¿vale? Entonces, está bastante bien, ¿vale? O sea, podéis usarla en otro tipo de minis, por ejemplo, yo que sé, en demonios, pues las espadas, podéis perfilar el borde de las espadas, heridas, cicatrices, etcétera, pues podéis, lo que sería la cicatriz, el borde de la cicatriz, también lo podéis hacer con perfilando, ¿vale? O sea que son muchas cosas en las que podéis utilizar la técnica. No tenéis por qué utilizarla siempre, ¿vale? Pero en algunos casos está muy bien y queda bastante resultón y bastante vistoso, ¿vale? Entonces, dicho esto, alguien que está empezando recomiendo esta técnica, sí y no, ¿vale? Sí, porque vas a ver que, ostras, haces un lavado en una miniatura, por ejemplo, marine, haces un lavado, lo pintas con la contrast, por ejemplo, ¿no? Y luego perfilas y vas a ver que ya has conseguido, gracias a la contrast y gracias al perfilado, pues las zonas, digamos, como de luces y de sombras. Pero también es verdad que a una persona que esté empezando a pintar,
puede que no sea una técnica muy recomendable. ¿Por qué? Porque necesitas mucho pulso, tienes que controlar muy bien el pincel, cuánta pintura coges, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces, por eso la considero una técnica un poco intermedia. No es, digamos, muy difícil ejecutarla, hacerla. Dominarla sí, porque necesitas mucha experiencia y mucho práctica, pero lo que es muy sencilla, es una técnica muy sencilla, pero sí es verdad que no es muy recomendable porque tiene el plus de saber controlar o manejar bien el pulso. Tienes que tener buen pulso y sobre todo buen manejo del pincel. No es como el pincel seco, que al final descargas pincel seco como vimos la semana pasada y es más coger el puntillo de decir cuánta pintura he descargado del pincel y cuánta fuerza ejercer con el pincel. ¿Vale? Entonces es un poco... Puedes hacer una combo de varias, ¿vale? Puedes combinar el pincel seco con el perfilado, pero yo, por lo menos en el caso de los marines, os recomiendo que hagáis perfilado, sea el capítulo que sea, ¿vale? Y antes de pasar a yo hacer el perfilado, vamos a ver minis o un poco que veáis lo que es en sí. ¿Vale? Vale. Como veis, he puesto aquí los marines. ¿Por qué? Porque se ve muy bien lo que es el perfilado, ¿vale? O sea, ¿veis esta? Es una nueva mini de Primaris. Esto que veis aquí, todos estos aristas, bordes, todo esto que veis que está como un azulito más claro, eso es perfilar. O sea, literalmente podemos definir de forma sencilla, ¿vale? Perfilar como pintar todo lo que sean bordes, aristas, vértices, salientes, etcétera, de una forma, de una mini, ¿vale? O sea, como veis aquí, en lo que sería lo que cubre al marine en esta miniatura, pues este vértice o esta arista se ha perfilado, esta se ha perfilado, esto se ha perfilado, estas, como veis, se han perfilado. Entonces, cuando ves la mini, si luego añades un poquito por aquí, digamos, las zonas más abajo, las zonas un poco más interior, o como veis este borde de aquí, ¿vale? Donde se juntan estas dos partes de la miniatura, leéis con un poquito de tinta, o sea, con una null, hacéis una pasada, creáis una zona oscura, pero luego todo esto, pues básicamente es un color base y perfiláis todo lo que son bordes, aristas, perfiles, ¿vale? De la miniatura. Lo veis, por ejemplo, aquí. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el Redemptor, ¿vale? Que se aprecia bastante bien, ¿veis? Todos estos que veis que están con un azul como más clarito o casi blanquecino, ¿vale? Todo esto es perfilado. Luego puedes añadir, pues eso, donde ves que se junten dos placas de armadura o dos piezas distintas, pues esa zona la oscureces un poquito con un poquito de null oil, sin pasarte, con un poquito, ¿sabes? Como si pintaras un poquito con la tinta. Y ya tendrías los marines listos, sobre todo a nivel tabletop. Y como veis aquí también, pues en los tanques nuevos, igual veis todo esto clarito, que veis más clarito es perfilado, todo. O sea, literalmente los marines son de los que mejor se pueden pintar con esta técnica, ¿vale? Podéis usar otras muchas, pero sí es verdad que se pintan muy bien. Por ejemplo, ¿veis aquí? O sea, veis por ejemplo aquí en la parte del morro, todo lo que son perfiles, aristas, vértices, pues todo es perfilado. Para hacerlo tan finito tienes que practicar mucho, tienes que pues, haber hecho mucho ensayo-error. Entonces, no penséis que a lo mejor, yo que sé, en el pincel seco, a las 5 que habéis hecho pincel seco sale bien, estas a lo mejor necesitáis 10 para que una salga bien o que salga, digamos, vale, es uniforme, no es muy resultón, no es muy llamativo, ¿vale? Que también lo podéis hacer un poco más llamativo y ya está, ¿sabes? Es en función de gustos, pero sobre todo tenéis que practicarlo mucho. No penséis que la primera que lo hagáis os va a salir 100% bien. ¿Vale? Eso es lo que quería mostraros. Con el tema de eso, de cómo es el perfilado de las miniaturas. Es una cosa que lleva bastante tiempo, ¿vale? Como os he dicho, o sea, la tienes que... No es tan sencillo, porque como veis las minis, sobre todo algunas de marines tienen más, otras tienen menos, pero tienen muchas superficies, ¿vale? Lo suyo es que o lo que yo os recomiendo es que hagáis dos perfilados de dos colores, es decir, uno con por ejemplo un azul, aquí yo voy a utilizar el azul Andrea de Vallejo, y luego otro azul más clarito para remarcar, por ejemplo, lo que sería el frontal, esta línea, esta,
esta parte de por aquí, esta, ¿sabes? O sea, como que resaltas un poquito más eso, ¿vale? Con un color un poquito más clarito, pero sigue siendo un perfilado más. Por ejemplo, vale, este Dread es mío, como veis está todo lo que es la armadura, las zonas, está con perfilado, pero si os dais cuenta aquí en esta hombrera, veis este vértice, veis ese, veis este, tiene como otro color más clarito. Vale, eso es a lo que me refería con que en ciertas zonas, esquinitas, vértices, puedes hacerle otro pequeño perfilado con un color más clarito y ya está. Pero, como veis, pues esto sería un perfilado básico. En algunas zonas se ve un poco más grueso, en otras un poco más finito, pero bueno, ya está. Luego le podéis añadir, como he hecho yo, con un pincel seco, apunteáis un poco de metalizado, como si fuese desconchón que se ve, ¿sabes? Lo que es el metal, que será la pintura, y le hacéis la peana y tendríais las minis de marines, sobre todo, bastante entre comillas rápido pintadas. Sí es verdad que no va rápido porque necesitas paciencia y pulso y eso, pero comparado con, no sé, veladuras, estar haciendo degradados, etcétera, etcétera, puede ir algo más rápido, ¿veis? O sea, esto, por ejemplo, para mí es nivel tableto. Le añado un detallito más y ya está, ¿vale? O sea, ya estaría lista. Si lo que sé hacer mucho más perfecto y que el perfilado sea un poco más homogéneo, no tan resultón, pues a lo mejor tendréis que utilizar aerógrafo u otro tipo de técnicas, ¿vale? En plan, a lo mejor tendréis que hacer veladuras y veladuras para ir oscureciendo, aclarando las zonas y luego perfilar. Pero, como os digo, es una técnica bastante sencilla de aprender, pero para llegar a dominarla necesitas mucha paciencia. ¿Vale? O sea, eso tenerlo en cuenta. Vale. Necesitas mucha paciencia y tiempo. Entonces, ¿qué os recomiendo yo? A ver, siempre os tenéis que utilizar un pincel, ¿vale? No utilicéis el pincel con el que apliquéis capas bases, porque suelen ser pinceles más gruesos, ¿vale? O sea, ¿tengo por aquí? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo últimamente estoy utilizando este para dar las capas base, ¿vale? Este Rubloff 2, como veis es bastante grueso, con lo cual hacer perfilado con este tamaño puede ser un problema, ¿vale? Para dar capa base está muy bien, para dar degradados, etcétera, etcétera, pues veladuras y eso te puede estar bien. Pero para perfilar sí que os recomiendo que cojáis pinceles pequeños, ¿vale? O sea, por ejemplo, del estilo... Pues este, por ejemplo, que es un 1,5, ¿vale? Es 0,5 más pequeño que ese. O un número 1, por ejemplo, ¿vale? Pero... sí lo recomiendo porque utilicéis el cuerpo, lo que sería el cuerpo o la punta del pincel, cuanto más finito o más pequeño mejor, ¿vale? ¿Vas a coger menos pintura? Sí. ¿Vas a tener que hacer más pasadas? Sí. Pero vas a tener mucho más control de la pintura que dejas, ¿vale? O sea que eso lo tenéis que tener en cuenta. Porque aquí lo que importa es resaltar esas zonas, ¿vale? Que tienes que hacer dos pasadas porque con la primera pasada dices, uy, parece que se ha quedado poca pintura, voy a hacer otra pasada más. Vale, haces otra pasada más. Pero lo que no tienes que dejar es un pegotón enorme, ¿vale? De pintura. Me explico, mira. Lo vamos a hacer aquí. ¿Vale? Aquí. Y cojo un poquito de lazo que voy a pintar yo. Entonces, igual que cuando pintas detalles, por ejemplo, si pintas, pues no sé, una lente, unos ojos, por ejemplo, de una miniatura, o pintas un detalle, por ejemplo, que quieras hacer algún freehand o cualquier cosa de esas, necesitas pinceles finos, pequeños, pues en el caso del perfilado igual, necesitas el pincel correcto, ¿vale? Da igual que la mini sea grande, que la mini sea pequeña, ¿vale? O sea, al final lo que a ti te interesa es las aristas, resaltar las aristas, ¿vale?
los vértices, los perfiles. Con lo cual, da igual que cojas un Dryad a que cojas un Marine. La única diferencia es que a lo mejor en el Marine haces una pasada y se queda bien, y en un Dryad o en un tanque, un Rhino o cualquier tanque Marine o cualquier tanque Eldar, etcétera, que tenga muchas superficies planas y tenga muchas aristas, necesitas dos pasadas de pintura. Pero lo puedes hacer igualmente con el mismo pincel. Bueno, pues no deberías tener problema. ¿Vale? Con lo cual es algo que a tener en consideración. Por ejemplo, si yo cojo el pincel cojo el número 2, ¿vale? Que os he enseñado antes. No tenéis que cargar todo el pincel, ¿vale? Más o menos la mitad. Y lo hacéis con el cuerpo. ¿Veis? Se va quedando. Igual que si yo cojo y perfilo con la punta del pincel, como veis, al ser más grueso, sin apretar mucho, puedo ir dejando una línea finita, pero no es tan fina como yo quisiera. O vas dejando, podéis dejar tropezones, ¿vale? O sea, irregularidades en el trazado. Entonces, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es, yo, a no ser que sea una zona muy complicada, por ejemplo, que no llegue bien el pincel o no lo pueda poner bien, siempre suelo hacer el perfilado con lo que es la panza, ¿vale? Del pincel, es decir, yo pongo el pincel como si fuese 90 grados, ¿vale? Y voy perfilando. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces esto, apretas, digamos que, a ver, si haces poca fuerza no pasa nada, pero si haces mucha fuerza en el pincel y apretas, ¿vale? Puedes llegar a aplastar el pincel y dejarlo más marcado o menos marcado. También en función del ángulo que cojas, ¿veis? Pues lo dejas más esta zona más marcada, esta zona menos marcada. Pero hay veces en las que tienes que perfilar con la punta del pincel, porque no te llega, porque no puedes poner el pincel de esa forma. Entonces, ¿veis? Si vas haciendo pasadas y pasadas y pasadas con un pincel grande, vas dejando caer la línea más gorda, más gruesa. Por eso es el hecho de coger un pincel finito, pequeño, ¿vale? Para no dejar que no sea muy gruesa la línea. Vale. O sea, es por eso, simplemente es por eso, para que la línea, aunque al hacer pasadas, ¿vale? Sea lo más finita posible. Lo que no quieres hacer es, por ejemplo, estás haciendo el perfilado aquí y dices, a ver, yo quiero dejar una línea fina. Vale, lo puedes hacer así. ¿Vale? Y se queda. O lo puedes hacer con la punta del pincel. Pero si lo haces con la punta del pincel, pues vas a tener que va a quedar un poco más irregular. ¿Vale? No va a quedar tan bien. Entonces, ya es en función de gustos, ¿vale? O truco, o si os apañáis o no os apañáis a hacerlo, ¿vale? Pero la recomendación que yo os doy es siempre intentar hacerlo con la barriga del pincel. Vais modificando un poco lo que sería el ángulo y ya está. Y listo. O sea, por ejemplo. Yo cojo aquí. ¿Veis? Solo voy haciéndolo con la barriga del pincel. Hay zonas, ¿vale? Es que a lo mejor no llegas. Por ejemplo, aquí dentro. Queda muy tal. Bueno, pues entonces vas con cuidado con la punta del pincel, ¿veis? ¿Vale? Y ya está. Y lo consigues. ¿Vale? Entonces, por eso os digo que es un poco...
Es un poco una técnica, es un poco rápida y como veis queda vistoso, ¿veis? O sea, no queda aquí muy grueso, ¿vale? Hombre, si haces cada vez más pasadas, pues lo puedes hacer cada vez más grueso, por ejemplo. Pero la peculiaridad que tiene es que tienes que perfilar todo. O sea, ahora, por ejemplo, aquí pues tienes que perfilar esto, ¿vale? Aquí vas a tener que perfilar también esta arista. Aquí vas a tener que perfilar también esta, ¿vale? O sea, el interior, si quieres, también lo puedes perfilar, por ejemplo. O sea, lo haces, a lo mejor esta parte, digamos, interna de lo que sería aquí el Dread, lo puedes hacer con un color un poco más oscuro que este, pero un poquito más claro, que en este caso es el Macrack Blue, ¿vale? Y ya está, o sea, hacerlo o entenderlo, lo que consiste, ¿vale? Es fácil, es entendible, pero el problema está en hacerlo y que quede, digamos, lo más homogéneo posible y del mismo tamaño en toda la miniatura, ¿vale? O sea, no cojas y digas, ay, por ejemplo, es que esta la quiero pintar más adelante, entonces no la quiero estropear. Por ejemplo, imaginaros, tenemos el reino este, ¿vale? Vamos a hacer, a ver dónde lo puedo hacer, que se vea bien. Aquí, ¿vale? Vamos a perfilar estas aristas. A lo mejor la primera vez que perfilas dices, bueno, venga, yo lo hago con la punta del pincel, por ejemplo. Queda un poco más grueso que si lo haces, por ejemplo, con lo que es la barriga del pincel. Aquí, por ejemplo, lo haces con la barriga del pincel, ha quedado mal. Entonces, también influye mucho la pintura que cojas, la fuerza que hagas. ¿Veis? Yo aquí, por ejemplo, estoy haciendo menos fuerza y ha quedado más suave. ¿Cuánto descargues el pincel? Porque si, por ejemplo, no descargas el pincel, o sea, mojas el pincel y no quitas el exceso, ¿vale? Mirad. Al principio sí dejas el pegotón. Luego ya puedes ir dejando menos, pero al principio te queda este pegotón. Entonces, igual que igual que haces con el pincel seco, pero no tanto como en el pincel seco, cuando coges pintura de la paleta, ¿vale? O sea, cuando cojáis pintura de la paleta, coger pintura, pero le vais dando así como giros y quitáis un poco el exceso de pintura, aparte de que así seguís manteniendo la forma del pincel, ¿vale? En vez de hacerlo así y que el pincel se aplane, lo que haces es dando giros, ¿vale? Quitas así el exceso de pintura. Entonces, a ver, ¿te va a quedar poquita pintura? Sí, pero la vas a poder aplicar con cuidado, ¿vale? Y ya está, ¿lo veis? Vas aplicándola con cuidado. Que llega un momento en el que dices, uy, parece que ya no pinta. Vale, pues coges más pintura y ya está. Pero no cojáis un pegotón de pintura, ¿vale? Porque si no, lo más seguro... ¿Veis, por ejemplo, esto que son los que... Si tenéis estas minis de marines, vais a ver que esta parte es muy finita. Si no quieres pintarla toda, si solo quieres pintar el vértice y no quieres hacer esto, es decir, ¡hala! He pintado todo. Entonces tienes que llevar poca pintura. ¿Veis? ¿Vale? Tenéis que poner poca pintura. Si no, pues os puede pasar esto. Os puede pasar, por ejemplo, que empecéis a perfilar y se quede muy grueso. ¿Vale? Entonces, consideraciones que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer perfilado. 1. Un pincel pequeño, no excesivamente pequeño, o sea, no necesitáis un 0,0, ¿vale? Yo qué sé, si cogéis, por ejemplo, yo es que estoy viendo que últimamente todo el mundo pinta con estos, con los Rubloft, ¿vale? Pues un 1,5, 1,7 o un 1, por ejemplo, ¿vale? O si, por ejemplo, tenéis los de Citadel, pues el estándar, no sé si lo tengo aquí a la mano. No, pero si no, lo saco ahora pronto. Por ejemplo, el Layer M, que sería uno normal, ¿vale? De los de Citadel. Y luego tenéis el Layer S, creo recordar.
si no me equivoco, o detalle fino, creo que se llama, ¿vale? Veis que este pues también está. De hecho, lo vamos a mirar un momento, porque creo que el de Citadel creo que se llama S, me parece. Pero no sé si lo tengo yo aquí ahora. He estado haciendo cosas con los pinceles. Uruguay, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos charlando un ratillo del perfilado poquito a poco. Espero que hayas pasado un buen día y sobre todo una muy buena semana. ¿Dónde tengo yo mi pincel? Vale, lo estoy buscando. Muy bien, Iván, muy bien. Vale, entonces, lo primero que tienes que encontrar es eso, el tamaño del pincel. Da igual que la mini sea grande, que sea pequeña, ¿vale? Acostumbraros a perfilar con un pincel o con un tamaño de pinceles. ¿Por qué? Porque al hacerlo así, acostumbraros, os va a dar igual. En minis grandes vais a tardar más, ¿vale? En minis pequeñas vais a tardar menos. Pero la trazada del pincel y cómo queda ese perfilado, ya lo conocéis. Vale, esto es como el que, si ya sabes cómo se hace el dorado de determinada manera, ¿vale? Pues utiliza siempre el mismo tipo de dorado si te mola, si te gusta. Por ejemplo, en el caso de los pinceles de Citadel, pues tendríamos el... Si utilizáis esos pinceles, ¿vale? Que yo os recomiendo que probéis distintas marcas de pinceles, sobre todo el pincel seco y los pinceles SADE o los pinceles de tinta, a mí los de Citadel me gustan mucho y porque cumplen muy bien su función. Pero los otros, sea para dar capas base, sea para perfilar, sea para lo que sea, podéis probar de otras marcas, ¿vale? De otros proveedores, de otras marcas y hacerlos con el que más os gusta. Este, por ejemplo, es el Layer S, ¿vale? Digamos lo que sería el finito, a lo mejor el 1,5 de los de Citadel, ¿vale? Este está hecho pues, para pintar detalles finitos, detalles pequeñitos, pero para perfilar está muy bien. Inconveniente que tienen, por ejemplo, los pinceles pequeños, ¿vale? Con respecto a los grandes. Lo que es el tamaño del pincel, lo que es el tamaño del pincel. O sea, no todo lo demás, sino lo que es el pincelito en sí. Esto. Conforme más pequeño, menos, o sea, más pequeñito es, más delgadito, más estrecho. Con lo cual, menos cantidad de pintura tenéis que coger. ¿Vale? Pero también el perfilado sale más finito, ¿vale? Y más... No sé cómo decirlo, más uniforme, ¿vale? O sea, no, si hay alguna imperfección, porque en una parte sea un poco más grueso, no se nota tanto que si cogéis un pincel más grande. ¿Vale? Eso es lo que quería... El por qué deciros que utilicéis pinceles finos. Vale. Aparte de eso, el pincel al ser un pincel fino, pues en algunas zonas, sobre todo, por ejemplo, como hemos hecho aquí las escaleras estas, ¿vale? O, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, al ser finito, pues se queda, digamos, un poco más acorde al tamaño. Si utilizas uno más grande, seguramente acabes pintando más, pintando en exceso, o se quede un pegote de pintura, como ha pasado aquí, por ejemplo, al coger mucha pintura, o aquí que hemos cogido mucha pintura. Vale, entonces, digamos que manches más de lo normal, o pintes más de lo normal. Con lo cual, acabas tapando detalles. Vale, es como si aquí quieres perfilar esto. Si utilizas un pincel finito, veis, puedes dejar el centro. O sea, puedes dejar el centro listo. ¿Vale? O sea, lo que sería el centro de este detalle. Si utilizas un pincel más grueso, pues lo más seguro es que pintes mucho y acabes pintándolo todo de azul clarito. Ya está. ¿Vale? Entonces, es otra cosa a tener en cuenta. Luego, en algunas zonas, ¿vale? En algunas miniaturas, va a ser imposible que podáis poner el pincel, digamos, como en perpendicular, ¿vale? Para hacer el perfilado. Entonces tenéis que hacerlo con la punta del pincel. No os queda otra. O sea, no hay más. Por ejemplo, en este caso el dread está cerrado, aquí esta escotilla está cerrado, queréis perfilar eso. No podéis poner el pincel en perpendicular. ¿Vale? Entonces tenéis que hacerlo con la punta del pincel.
Pues esta semana me regalaron un módulo Tricón, así que muy buena semana, pero más trabajo y mis ejércitos en los que pensar. Suerte que el Codex sale nuevo dentro de poco. Sí, a ver, tenéis suerte de que el tiránido sale el Codex dentro de poco. Peor lo tienen otros jugadores que, bueno, que su Codex no salió todavía. Entonces, pero bueno, ánimo, ánimo. Las miniaturas siempre son bienvenidas. ¿Cómo puedes perfilar, por ejemplo, estas zonas? Vale. Necesito esto un momento y un poquito de brutal, ¿vale? Para que se vea un poquito mejor. Porque, a ver, ahora muy bonito, ¿sabes? O sea, lo que os he contado es muy bonito, ¿no? En plan decir, vale, yo coloco el pincel, yo lo pongo en perpendicular, etcétera, etcétera. Vale, pero... ¿Y las zonas en las que no puedes ponerlo? Te toca hacerlo con el... O sea, aquí, por ejemplo, lo que serían... Sobre todo cuando tienes las escotillas cerradas, por ejemplo, de los marines, o esta parte de los reinos, ¿vale? Que no puedes, por así decirlo, que no puedes poner el pincel, digamos, en perpendicular, como hemos hecho aquí, ¿vale? O sea, no puedes ponerlo en esta posición. Como veis, se queda un pequeño perfilado por ahí, otro por aquí, otro por aquí. ¿Vale? Resaltas esa esquina. ¿Cómo lo haces? Bueno, es muy sencillo. Cogéis el pincel, o sea, el mismo pincel, ¿vale? Descargáis pincel y con cuidado intentáis colocar la punta del pincel en vertical, ¿vale? O sea, con lo que es la punta del pincel, con cierto ángulo. Yo os recomendaría que lo tenéis como en 45 grados, ¿vale? Entonces, como a 45 grados vais pasando la punta del pincel sin hacer mucha fuerza, ¿sabes? Solo dejar que se deslice la punta del pincel y lo vais pintando, ¿vale? Pero tenéis que descargar el pincel. O sea, recordad siempre, pincel seco, perfilado, no podéis llevar mucha pintura. Si lleváis mucha pintura es como si estuvieseis pintando a brochazos. O sea, si no descargas el pincel y pintas así, sin hacer fuerza, ¿vale? A ver, ¿que te mola que resalte tanto? Muy bien, pero imagínate cuando estés pintando el otro lado. Se queda muy feo. Entonces, si descargas el pincel y dejas muy poquita pintura, cuando luego vayas a pintar el otro lado, vale, digamos que lo que es el hueco, el espacio, se nota un poco más y no se ven estos manchurrones. Vale, eso es a lo que me refiero con descargar. ¿Que vas a hacer más pasadas? Sí, por supuesto, vas a tener que hacer más pasadas. Pero a simple vista, ¿vale? Los detalles o las irregularidades no se aprecian tanto como aquí. Por eso digo que no es una técnica difícil de entender, ¿vale? Y ya veis que no llevarla a cabo, o sea, llevarla a cabo no es difícil. Lo difícil es aprender a hacerlo bien, no cometer estos errores y que salga lo más uniforme y regular posible. Necesitas mucho ensayo-error, mucho ensayo-error y mucho ensayo-error. ¿Vale? Pero una vez que lo dominas, una vez que te has hecho, yo qué sé, imagínate, has hecho toda una escuadra de marines, de 10 marines, sean primaris, sean los que sean, las has perfilado, ves el primero y ves el último, es decir, vale, ya le voy cogiendo el truco, la pintura que tengo que quitar, el pincel que tengo que utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Así me enseñaron a mí a pintar costillas de hueso. ¿Veis? Pero, por ejemplo, el tema de los osiarcas, las costillas de los huesos, etcétera. ¿Quieres resaltar solo? Quiere decir, ¿quieres que se vea ese contraste? Es decir, desde más clarito, medio, más oscuro, ¿vale? O sea, es eso. O sea,
no es una técnica difícil, ¿vale? O sea, ¿es un poquito más difícil que el pincel seco? Sí. ¿Es un poquito más fácil que aprender a hacer degradados con el aerógrafo o veladuras? Sí, es más fácil que aprender a hacer eso, ¿vale? Pero tiene su complejidad en la que necesitas hacer muchas. ¿Vale? Lo necesitas hacer muchas veces. Igual que en el aerógrafo necesitas, digamos, ensayo-error en aprenderte la dilución, etcétera, etcétera, pues en esto lo que necesitas es practicar mucho. Hasta que consigas hacer esto, pero antes tiene que pasar por este tipo de perfilados. O por ejemplo lo que hemos hecho aquí de he cogido demasiada pintura, no he descargado suficiente pintura, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Igual que si llevas muy poca pintura, vas a hacer muchas pasadas y dices, parece que no pinto, parece que no pinto. ¿Vale? Tan malo es llevar mucha pintura como casi no llevar pintura. En este caso, en el perfilado, en el pincel seco, cuanta menos pintura llevéis, pues mejor, porque vas dejando solo lo que más sobresale. Entonces, es algo que tenéis que tener muy en cuenta también. ¿Vale? Podéis perfilar cualquier cosa. ¿Vale? Cualquier cosa que tenga formas geométricas o que queráis detallarlo un poquito, podéis utilizar lo que sería el perfilado. ¿Vale? Pero si es verdad que cuanto más geométrico sea, digamos, la mini o esa parte de la miniatura, pues es un poquito más fácil porque la guía son los vértices y las aristas. Vale, ya está, es así de simple. Entonces, por eso yo, si queréis pintar entre comillas rápido, porque rápido no va a ser, ya os lo digo, los marines, sean de, sobre todo los marines leales, ¿vale? Sean del capítulo que sean, pues perfilar puede estar bien, pero si es verdad que os va a tirar mucho tiempo el perfilado. Vais a estar invirtiendo mucho tiempo en perfilar. Pero bueno, ya es cada uno lo que quiere invertir de su tiempo en pintar la mini. Vale. A ver, joder, tengo mis minis cuando te venían betonianos y orcos en fascículos que parecen de cartón como los pinté en su día. Como dices, la práctica hace el maestro. Aunque hay minis que aún me dan miedo pintar. A ver, hay minis y minis, ¿vale? O sea, quiero decir, es mucho más fácil sin miedo. A ver, lo primero que tenéis que perder es el miedo. Quiero decir, es el miedo a pintar. Es el miedo a aprender una nueva técnica, es el miedo a realizar una nueva técnica, ¿vale? Para eso, la recomendación que os doy, y yo es lo que hago, o sea, yo no cojo y si es la primera vez que voy a perfilar, voy a cogerme al super mega personaje de los... No lo tengo por aquí, ¿no? No me voy a coger yo que sea a Magnus Calgar, la nueva mini Magnus Calgar, o la miniatura de Gilliman, o no me voy a coger ninguno de esos, o un simple capitán Primaris. No me voy a coger ninguno de esos. ¿Por qué? Porque seguramente la cague. O sea, la vayas a cagar, vaya a quedar mal, te toque despintarla, volver a imprimarla, etcétera, etcétera. Recomendación: coger una mini en concreto o una pieza de una miniatura. Por ejemplo, si es los marines, podéis coger perfectamente lo que es una de las armas de los marines. ¿Vale? El que hicierais la colección de Conquest, tenéis el Dread este Redemptor monopose, ¿vale? Y aquí tienes suficientes superficies para practicar perfilado, más pequeñas, más grandes, con más detalle, con menos detalle, por ejemplo. Y practicar en esto. O si tienes, por ejemplo, tienes, yo qué sé, tanques y tienes un Rhino, pero tienes un Landrider, tienes un Redemptor, tienes un Repulsor, practica en el Rhino, ¿vale? Lo más seguro es que no lo juegues, si es Marine, o sí, pero practica en este. Tiene suficientes sitios, superficies más pequeñas, más grandes, ¿vale? Tienes esto para que no puedes poner el pincel y tienes que hacerlo con la punta del pincel, etcétera, etcétera. O sea, practicar. Pero si vas con miedo, si vas con... Ay, no sé, no me fío, ay, me va a salir mal esto, nunca vas a salir del capa base tinta. Y en los marines quedan muy feos los lavados de tinta. O sea, a los primaris, bueno, pero en los vehículos
como empecéis a hacer lavados de tinta aquí, así, se os puede quedar manchurrón por aquí, manchurrón por aquí, manchurrón por aquí, manchurrón por aquí. O sea, quedan muy feos. O sea, en los marines, por ejemplo, tienes que hacer los lavados de tinta así. ¿Vale? Esta parte, todo esto lo dejas sin hacer lavado. La escotilla, pues lo que sería esta parte de aquí. O sea, donde se juntan dos piezas haces el lavado. ¿Vale? O sea, tú coges tu null y haces prrr, prrr, y así, todo lo demás lo dejas. Y aquí se va a notar como más oscuro, ¿vale? Porque has aplicado la null. Ya está. Si nunca le pierdes miedo, por así decirlo, o te atreves, vas a dejar las minis así. O vas a ser el típico de no, yo capa base, lavado de tinta, me da igual lo que sea y pincel seco. En demonios, en tiránidos, en minis de ese estilo que tienen como más no partes tan cúbicas y tan planas, te puede quedar bien. O la típica de imprimación blanca, contras y pincel seco. Puede quedar bien. Pero en los marines queda muy feo. A mí no me gusta el pincel seco en los marines. Porque para eso tienes que hacerlo muy casi sin pintura. O sea, para simular esto, ¿vale? Para simular esto, pero con pincel seco lo tienes que hacer casi sin pintura y con mucho cuidado ir haciendo pasadas. Y creo que inviertes más tiempo y desperdicias mucha más pintura. Porque ya vimos la semana pasada que en el pincel seco, si coges pinturas acrílicas, que valen cualquiera, de cualquier marca, acabas desperdiciando pintura, porque tienes que coger pintura y quitar el exceso de pintura. Con lo cual desperdicias pintura. Entonces, para los marines no hagáis eso, utilizar el perfilado, pero es algo que tienes que aprender en algún momento. Pero cargar una mini 70 euros, quiero pillarme el coma 4 de tiranidos para practicar cargarla con gantes que se ven menos. Pero por eso lo digo, o sea, intentar practicar cualquier técnica que hagáis, ¿vale? Sea pincel seco, sea perfilado, sean veladuras, sean degradados, sean metal no metal, sea hacer los degradados. Esto que he hecho yo aquí, ¿vale? Esto que he hecho yo ahí, lo puedes hacer con el aerógrafo también. ¿Queda más natural? Sí, porque es mucho menos pintura, es más superficial, queda como menos forzado, por así decirlo. Vale, queda un poco mejor, difuminado. Vale, hacerlo con una mini, con un gante, con un marine, con un, yo qué sé, con un guerrero Tau, ¿vale? Con un marine del caos, pero no cojáis y digas, venga, voy a hacer la primera vez degradados con el aerógrafo, a ver a quién cojo. Voy a coger la armadura Cataclismo de los Tau. No, hombre, cógete una armadura, no la Cataclismo, cógete una Crisis y practica con esa armadura Crisis, por ejemplo. Pero no cojas la grandona porque puedes cometer más fallos si es la primera vez que lo haces, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces eso tenéis que tenerlo en cuenta. Sobre todo a la hora de si estáis probando, ensayando o practicando alguna técnica nueva. Igual que si, por ejemplo, vais a hacer no metal en las armas. No cojáis el arma del personaje tocho que tenéis de turno. Por ejemplo, tiránidos, el señor de la horda. No, coger una espada que os sobre, por ejemplo, de la escuadra de guerreros tiránidos. Pues porque le ponéis garras en vez de espadas óseas. Y practicad con esa espada ósea. ¿Vale? O sea, te coges un bit de una espada que te sobre. Pero no practiques con la del personaje tocho que tienes, porque lo más seguro es que dices, venga, ala, imprime otra vez, venga, imprime otra vez, venga, imprime otra vez. Y al final va a llevar más capas que una cebolla. ¿Vale? Entonces, siempre cuando... Creo que es básico y seguramente en algún directo lo he dicho, pero siempre intentar practicar en una técnica nueva con la mini. O sea, tener la típica mini que dices, la pobre lleva más capas que os ha despintado más veces que ninguna otra miniatura. Porque dices, ensayo con esa, practico con esa. ¿Vale? Entonces, hacerlo con esas minis. Si es verdad que hay minis que puedes... para algunas técnicas son mejores que para otras. O sea, por ejemplo, aplicar las contras. Yo para las contras os recomiendo minis tipo, pues yo que sé, zombies, esqueletos, demonios, ¿vale? Contengan muchos detallitos, muchos recovecos. En los marines, si la aplicas bien queda guay, si no puede quedar un poco feo, un poco sucio, con algunas zonas más... ¿Sabes? Es como si por aquí se empezaran a ver manchurrones y dices, qué feo, esto no lo quería así.
¿vale? Entonces, para las contras, pues el típico esqueleto Siarca, por ejemplo. Para perfilar, el típico Marine Primaris. Para hacer, yo que sé, degradados con el aerógrafo y esto, pues yo que sé, un Rhino, un Rozorback, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces, es algo que tenéis que acoplaros, amoldaros, por así decirlo, o ver, ¿vale? Cuando llevas cierto tiempo pintando, pues te vas dando cuenta y dices, vale, muy bien, esta mini y estas técnicas pues no sirven, o esta mini y estas técnicas quedan feas, ¿vale? Pues también es una parte del proceso de aprender a pintar y de pintar miniaturas. Cuando llevas unas cuantas te das cuenta de en qué miniaturas puedes hacer ciertas técnicas y en cuáles no. O en cuáles hacerlas, es decir, es que ni de coña, no me voy a pintar un ejército de estos así porque me muero, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más? Como habéis visto, antes en el Rhino teníamos partes en las que teníamos que hacer el perfilado con... O sea, no podíamos poner el pincel en su posición. Digamos lo que sería así. Y aquí, por ejemplo, en esta parte del Redentor, ¿vale? Donde se juntan como estas dos placas. Si lo haces apoyando el cuerpo del pincel, como no se nota tanto el vértice y la arista, puede que pintes de más y quede un poco feo. Entonces, mi recomendación es hacerlo con la puntita del pincel, ¿vale? Si tenéis que hacer y ir haciendo así pasadas, ¿vale? Que veáis que va dejando pintura. Y ya está. ¿Vale? Es que si aplicas así, por ejemplo, ¿veis? A ver, que lo coja bien. Si yo aplico ahora así, aquí porque no estoy haciendo fuerza, pero si hacéis alguna fuerza, puede que os paséis. Por ejemplo, ¿vale? O sea, tienes que ir con mucho cuidado. Pero veis, ya ahí he dejado un poco más con respecto a las otras. ¿Ves? Esa con la panza del pincel, esta con la punta del pincel. Entonces, es otra cosa que conforme vas aprendiendo, conforme vas pintando y sobre todo cuando perfilas muchas minis te das cuenta de que en qué partes tienes que hacer... ¿Ves? ¿Veis cómo aquí hacia el final se ha dejado más pintura de lo normal que no hay? Entonces, este tipo de cosas la tenéis que... O sea, cuando llevas muchas veces perfiladas, muchas miniaturas, te vas dando cuenta en qué secciones, en qué zonas puedes hacer el pincel de una manera, en qué secciones puedes utilizar lo que sería la panza o el cuerpo del pincel, en cuáles tienes que utilizar la punta del pincel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué imprimación me recomiendas para los tiránidos? Tengo que hacerlos con negro, pero no sé si quedarán luego. Los quiero pintar negros, blanco, hueso o pintado esqueleto, así que me han quedado muy oscuros, pero quizá quede bien con las gambas. Me será más fácil si os hago la imprimación en otro color. A ver, es que si los quieres hacer... Vale, ya saliendo un poquito del perfilado, ¿vale? Apunte, vamos a hacer un apunte. La imprimación que elijáis muchas veces es muy importante, quiero decir. Pero si lo que quieres hacer es una mini que tenga secciones blancas y secciones negras, yo te recomiendo que imprimes en blanco. ¿Por qué? Porque es más sencillo que el negro cubra el blanco que no al revés. Que el blanco cubra el negro. Puede sonar un poco raro, me da igual cómo lo queréis ver, pero si haces una imprimación, una mini en negro, y luego quieres pintar algunas zonas con el color blanco por encima, vas a tener que hacer varias pasadas seguramente. Porque primero, el color blanco, si es un color oscuro la base, lo cubre muy mal. Da igual el blanco que sea, ¿vale? O sea, lo cubre muy mal. O sea, tienes que hacer varias pasadas de la pintura. Pero al revés, si tú coges, imprimas la mini en blanco, y dices, quiero pintar esta mini, imaginaos que estuviese en blanco y digo, quiero hacer esto y esto, estas placas en color negro. Con que hagas una pasada de color negro por encima, con una buena pintura de color negro, o con una imprimación negra de las de Vallejo, vas a cubrirlo. Y no va a pasar nada más. ¿Vale? Entonces, mi recomendación es, si vais a utilizar esos dos colores en el esquema de pintura, hacer imprimación blanca y luego cubrir con el negro y no al revés. También es verdad que si lo imprimas en negro, hacer el efecto hueso, pues no te va a quedar tan bien como si coges, haces imprimación en blanca. Por ejemplo, en el caso de los tiránidos, imagínate, quieres el cuerpo del tiránido color negro y el caparazón del tiránido como si fuese hueso. Es muy fácil, coges, imprimas en blanco,
el cuerpo lo pintas en negro y el caparazón le haces una lavada, o sea, le das un lavado de tinta con el Serafín Sepia, por ejemplo, y luego un par de pinceles secos con, por ejemplo, el Screaming Cool o algún tono hueso, ¿vale? Y ya tienes ese tono hueso. Pero si lo haces con el negro, tienes que subir al blanco, con lo cual tienes que hacer varias pasadas de color blanco y luego hacer eso. Si le haces directamente la imprimación blanca, ya tendrías el efecto hueso al 50%, por así decirlo. Entonces, imprimar en blanco siempre que necesitéis el color negro, ¿vale? Si lo que queréis, por ejemplo, es pintar templarios negros, ¿vale? Pero lo que son telas, tabardos, sellos de pureza, etcétera, 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 de los... Es que no tengo ningún personaje por aquí, ¿no? No. De los templarios negros, los que se hacen en color blanco, ¿vale? En ese caso, sí, imprimar en negro. ¿Por qué? Porque toda la armadura es negra. Esas zonas que vais a hacerlas en blanco, en vez de pintar sobre la capa base con el color blanco, coger un gris. Coges un gris clarito, pintas, que lo va a cubrir un poco mejor que en un color blanco, y luego sobre ese gris clarito ya aplicas tu color blanco. ¿Vale? O sea, es que estos dos colores, el color blanco y el color negro, uno sí tapa uniformemente al otro, pero el otro tienes que hacer varias pasadas y seguramente o te hagas muchas pasadas o quede un poco... no quede bien cubierto y puede quedar un poco feo. ¿Vale? Vale, entonces, lo que os he dicho aquí. Hay zonas en las que vais a tener que hacer el perfilado, pues eso, utilizando lo que sería la punta del pincel. Vale. Muchas gracias por los consejos, pero no por desviar el tema, no pasa nada. O sea, cualquier duda, podéis preguntar cualquier duda sobre el perfilado, pero cualquier duda que os surja, pues podéis preguntarla, que no pasa nada, ¿vale? Que luego esto se va a subir a YouTube y a lo mejor pues hay alguien que dice, ostras, mira qué bien, perfilado, y me explican esto y me explican el perfilado. Pues qué bueno, qué buen vídeo. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, va a haber zonas que, os lo he dicho, que vais a tener que utilizar la punta del pincel, ¿vale? El conseguir pintar con la punta del pincel de forma uniforme y simétrica. Uniforme me refiero a que la trazada sea continua, ¿vale? Que no se vean espacios a mitad de la trazada que digas, ostras, aquí no he dejado pintura. ¿Por qué ha sido? No lo sé, ¿vale? Eso que sea uniforme. Y simétrico es que digas, a simple vista se vea una línea recta, perfecta. Aunque luego te acerques y digas, oye, pues aquí se nota un poquito más, se nota un poquito menos, ¿vale? Pero que a simple vista, a cierta distancia, por ejemplo, te pones la mini y dices, oye, pues se ve que parece uniforme, una trazada bien, ni muy gruesa, ni muy delgada, se ve bien. Que luego a lo mejor te vas a arrimar y dices, ostras, aquí se ve un poco irregular, vale, pero digo a simple vista. El llegar a controlar el pincel así, o el utilizar así el pincel, os va a ayudar mucho. Lo primero en el perfilado, ¿vale? Lo vais a hacer de forma más uniforme, no va a resaltar tanto, va a resaltar lo justo porque, como veis, resalta el color, ¿vale? O sea, va a resaltar, pero no va a resaltar porque dices, madre mía, menudo pegotón. No, va a resaltar, pues eso, pues un color más clarito, un color más oscuro y ya está. Pero también os va a ayudar el manejar así el pincel, gracias al perfilado, a pintar detallitos como pueden ser las caras, las lentes de los cascos de los marines, e incluso, por ejemplo, pues hacer los freehands, ¿vale? Que podéis hacer, por ejemplo, el freehand al final es hacer algo, es hacer un dibujo, es escribir algo con el pincel, ¿ves? Como por ejemplo en el sello de pureza que veis ahí de este Dread. O, por ejemplo, retocar alguna calcomanía que digas, uy, parece que se nota aquí un poquito el borde, pues voy a retocarla con cuidado, por ejemplo, ¿vale? O sea, el saber hacer bien el perfilado o manejar bien el pincel gracias al perfilado te ayuda en este tipo de cosas. Por ejemplo, veis, en pintar los ojos, en poder escribir, pues yo que sé, un simple nombre, Aldread, o imaginaros, por ejemplo, yo que sé, que queréis hacer, yo por ejemplo, este Dread mío, le puse aquí estas calcomanías como en plan de vehículos o
miniaturas tamaño Dre ha dicho que hubiese, por un poco de trasfondo, que ha destruido, ¿no? Pero imaginaros que en vez de esto de la calcomanías, queréis hacerle pues la típica de pum, pum, pum y tacho 5. ¿Sabes? 5, como puedes contar en plan 5, 5. Y quieres que sea todo de forma uniforme, o sea, que no se vean unos líneas más gruesas que otras, ¿sabes? Y todas del mismo tamaño, mismo grosor, pues el perfilado te puede ayudar a eso. ¿Sabes? Igual que el pincel seco te ayuda a controlar un poco cuánto descargar de un pincel y cómo ver, es decir, menos pintura, más pintura, el perfilado te puede ayudar en ese tipo de cosas. Y ya como culmen, es decir, haces perfilado de 10 sobresaliente, pues te puede ayudar a hacer los freehands, pintar básicamente una escena, un símbolo, cualquier cosa con un freehand e incluso, pues imagínate, escribir aquí un texto y que se pueda leer o se vea legible, digamos, ciertas letras, ciertas palabras de ese texto que le puedas poner, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, es una técnica que os animo a hacer porque os va en el futuro, si seguís pintando y seguís mejorando y queréis aprender más y más y más técnicas, os vais a dar cuenta que el manejar el pincel, que de controlar el pincel, ¿vale? Ya sea para hacer pequeños dibujos, para hacer trazadas rectas y uniformes, etcétera, etcétera, pues va a venir muy bien. ¿Vale? Entonces es algo que os recomiendo encarecidamente que probéis, que practiquéis, aunque en vuestro ejército no vayáis a usar esta técnica. Por ejemplo, si pintáis demonios, lo vais a usar muy poquito. O sea, a lo mejor para las armas y algún detallito por ahí que le queréis pintar al demonio. Pues los cuernos, el arma, algún detalle en las alas, por ejemplo, si es un devorador de almas, si es un señor de la transformación, etcétera, etcétera. Pero si es verdad que en esas minis pues vais a utilizar a lo mejor otras cosas, pues lavados, degradados, etcétera. Pero es una técnica que sí que os recomiendo que aprendáis. Por lo menos lo básico. O el decir, si la quiero hacer, puedo hacerla bien. ¿Vale? Y que quede un efecto chulo. Y que no se vea en plan decir, mejor haberlo hecho de otra forma. ¿Vale? Con respecto a perfilar 2 veces, ¿vale? Que es lo que os he dicho antes, o que yo, por ejemplo, es lo que haría en el caso de los marines. Perfilar 2 veces es básicamente, aquí hemos perfilado una vez, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es, utilizas otro color más clarito, ¿vale? En este caso yo, por ejemplo, he utilizado imprimación tal cual, la mini Macragge Blue, el color de los ultramarines. Eso sí, con aerógrafo, no ha sido ni a pincel ni con spray. Macragge Blue. El primer perfilado, primer color, yo lo he hecho con el azul Andrea, de la gama Model Color de Vallejo. Como veis, queda un contraste bastante chulo. Vale, si utilizas blanco, seguramente quede un contraste mucho más intenso. Pero, si perfilas con blanco, ¿cómo haces el segundo perfilado? No puedes, o sea, el blanco es blanco, que sí, que a lo mejor alguien puede distinguir estas tonalidades de blanco, pero como perfilas todo con blanco, no puedes. Entonces, puedes hacer un perfilado con un azul clarito. Yo he utilizado un color de Vallejo, pero hay otros azules de Citadel que también os sirven, ¿vale? Y luego, pues el segundo perfilado lo puedes utilizar en blanco. Sí, vale, es una opción. Pero yo, para no ver tanto, porque lo probé y me parecía como muy... a ver, lo notaba a cierta distancia, no, pero cuando te acercabas mucho era como dices, ostras, madre mía, de repente el blanco. Lo que utilizo es el azul cielo, también de Model Color, de Vallejo. Vale, y ahora vais a ver cómo queda. Con que perfiléis una vez la miniatura, si luego le añadís los detallitos, por ejemplo, pues lo que son las armas, lo que son los metales, las zonas metálicas, pues pintáis esto de dorado, etcétera, etcétera, ya os queda nivel tabletop. O sea, pensar que yo, para mí, nivel tabletop es capa base. Si lleva lavado de tinta, y luego, pues, lo que sería una técnica sea perfilado, sea pincel seco, sea, pues, óxidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y su peana. No, la peana le puedes hacer lo que quieras, está. ¿Que quieres subirle más de nivel? Pues a lo mejor tienes que olvidarte de perfilados, etcétera, y tienes que hacer veladuras, tienes que hacer degradados, tienes que hacer no metal, etcétera, ¿vale? Pero eso ya es más nivel. Pero si la queréis tabletop,
capa bases, su imprimación, su capa base, si queréis en algunas zonas hacerle lavados por resaltar esas zonas, por ejemplo, pues no sé, más oscuras, o simular un poco algo de suciedad o de esconchones, etcétera, pues también lo podéis hacer y luego, pues en el caso de los marines, perfilarlos y ya está. En el caso del segundo perfilado, por así decirlo, ¿vale? Es muy... No lo tienes que hacer en todos los sitios, es como en sitios muy concretos. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Lo aplicas aquí así, ¿vale? Y luego esta parte, digamos que también más o menos hacia la mitad. Entonces, si os queda ahí una zona un poquito más clara, ¿vale? Una zona un poquito más clarita. Y ya está. Voy a probar, ya que estamos en el directo, una aplicación que he visto, a ver si sale bien. Y os puedo enseñar con mejor detalle eso. Vale. Ahora tiene que salir ahí en pantalla. ¿Qué le pasó? ¿No me va a dejar? Como si lo hubiera. Vale, pues nada. Qué bien. Esto lo tenía que probar en algún momento, de alguna manera. Así que vamos a probarlo. Pues no, no me deja. No sé por qué. Pero no me deja ahora mismo. Qué guay. Qué bien. Algo que no me caso, me gusta. Pero me gustaría verlo. ¿Acabaste el Galrouch? No, no lo acabé. Acabé de darle todas las contras, pero no acabé de pintarlo. No, no, el Galrouch no acabé de pintarlo, no. Pues no, no acabé. Y algo que quería. Bueno, no me deja. Lo que quería es que apareciera aquí en la parte, según estáis viendo directo, en la parte izquierda, había configurado una app para ver eso más en detalle, pero no. No, no sale, no sé por qué. Lo tendré que probar o mirar. La cuestión es que fuera de directo sí ha salido. O sea, quiere decir sin enganchar directo, pero ahora parece que no. Pues no sé, no tendré que mirar. Pero bueno, no, el Galroad no está terminado. Mi idea es terminarlo a lo largo de... en algún momento. Ya está. Lo utilicé para explicar las contras, pero ya está. A ver, si lo dejo así, creo que sí lo apreciáis, ¿vale? A lo mejor no mucho, pero
sí, sí, creo que sí se aprecia esta parte un poquito más clara, ¿veis? Esta zona de aquí, que este perfilado de aquí. O sea, al final, lo del segundo perfilado es esto, ¿vale? O sea, ¿veis esta hombrera? Vale, si lo dejo así, sí se ve. ¿Veis esta hombrera de este Dread? ¿Veis esta esquinita? Que tiene como un azul casi blanco, más clarito con respecto a los demás. Y aquí es esta esquinita, esta esquina de aquí. Vale, eso es a lo que yo me refiero con un segundo. Hacer un segundo perfilado en son vértices, ¿vale? Esquinas. Si lo comparáis esta con esa, ¿vale? Esta no lo tiene, aunque sí tiene aquí un poco de efecto de desgaste, así, con punteando como si fuese un pincel seco, pero, como veis, aquí arriba también se ve, se aprecia. Si lo hicieras todo con el azul cielo, por ejemplo, en mi caso, si lo hicieras todo con el azul cielo, da igual, a no ser que hagas la otra, o sea, el primer perfilado no lo hagas un poco más grueso, ¿vale? Si no lo haces un poco más grueso para que se note, de nada sirve. Entonces, yo por eso lo hago, pues eso, en lo que son esquinas, ¿vale? Dejo lo que es el resto igual, pero lo que es la esquinita la resalto. Que es otra opción. O sea, podéis hacer solo uno, ¿vale? O sea, lo podéis hacer solo uno y ya está. No tenéis por qué hacer un doble perfilado. Pero en algunos detalles, por ejemplo, aquí, lo que sería esta parte del Dread, ¿vale? Se hace igual que uno, o sea, que hicierais un perfilado, pero ir con cuidado, no dejar mucha pintura. ¿Veis? Como esa esquina, ese vértice, o como lo queréis llamar, se nota un pelín más clarito que el resto. Vale, entonces ya está. Pero doble perfilado siempre blanco, sea el color que sea. A ver, sea el color que sea, no. Vale, o sea. Si vas, por ejemplo, a Citadel, ¿vale? En su gama de cómo pintar ultramarines, te dicen, te cogen un azul un poquito más claro que el Macrack Blue y luego te cogen un gris. El Fenrisian Gris, que es un gris clarito. Yo recomiendo siempre que cojáis, digamos, el color más clarito, el del segundo perfilado que hagáis. Si no os queda otra, o sea, si por ejemplo estáis pintando templarios negros, hacéis el primer perfilado con un gris, pues sí, podéis coger un blanco, ¿vale? Ya está, le queréis dar ese toque a la armadura. Pero imaginaros que en vez de con el gris, queréis hacer la armadura de los templarios negros y que los perfilados se vean como azulados. Cogéis un azul, pero el del segundo, coger un azul clarito, no cojáis blanco. O sea, blanco para mí me parece muy exagerado, a no ser que cojas gris. Entonces, siempre... A ver, yo juego mucho como con escala de color, ¿vale? O sea, oscuro, tono medio, tono claro, sin recurrir al blanco. El blanco lo haría si, por ejemplo, estoy con grises y yo que sé, estás pintando gris, el Administratum Standard Grey. No, el Mechanicus Standard Grey, que es el gris del plástico de Citadel. Le das un lavado y luego coges el Downstone, que es un color un poco más claro. Ahí en ese caso sí puedes hacer o un gris más claro o un blanco. Pero si no, intentar siempre recurrir a un tono de ese mismo color, sea azul, sea rojo, sea verde, más clarito que el anterior. Personalmente a mí me gusta más, queda un poco más natural, no se ve tan exagerado ni tan forzado esas zonas como se ven con el blanco, pero si lo quieres resaltar así, pues el blanco lo puedes usar y ya está. Vale, o sea, el segundo perfilado siempre más claro que el primero y que cuadren. Claro, a ver, sí, siempre más claro. Si lo haces así, o sea, si tú coges primer perfilado el color claro y segundo perfilado un color más oscuro, lo que vas a hacer es que las zonas que no sean los vértices destaquen más que los propios vértices. ¿Sabes? O sea, tú quieres que los vértices, o en mi caso yo lo pinto así, yo creo que los vértices en las esquinitas destaquen un pelín extra. Por eso cojo siempre el color más clarito. De hecho, para hacer así ese perfilado sí que os recomiendo que cojáis
o que compréis pinturas tanto de Vallejo como de acá. ¿Por qué? Porque ves muy bien la gama de colores, o sea, si vas a cualquier tienda, ves el expositor de las pinturas y empiezas azul, no sé qué, no sé cuántas, y vas viendo cómo suben del más oscuro al más clarito. Entonces, al verlo así, puedes coger también la gama. Citadel también, lo que pasa es que Citadel tienes que tener en cuenta cuál es la base y luego las layer. En el caso, por ejemplo, de Vallejo, tú te vas a las Model Color y dices, a ver, quiero el azul, pum, 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 uy, azules hasta aquí, y luego hay a lo mejor los azules más claros, ¿no? Como veis, la nomenclatura. ¿Veis? Esta es el 8041 y esta es el 961. Seguramente entre medias hay otros tonos, pero es más fácil o es más intuitivo, ¿vale? Si coges con este tipo de pinturas. Buenas máquinas, muy buenas, Steam, tío, ¿qué tal? Espero que hayas pasado una buena semana y esté siendo un muy buen fin de. ¿Vale? ¿Qué más? Podéis hacerlo de cualquier otra manera, ¿vale? O sea, no tenéis por qué hacerlo así el perfilado o el color azul, ¿vale? Pero sí que es más fácil o es más intuitivo si coges, pues eso, lo que sería una escala de colores, es decir, desde el color más oscuro hasta el color más claro, sin necesidad que sea blanco, a no ser que estés pintando con grises, ¿vale? Que en ese caso, pues sí pega más un blanco como el segundo perfilado o tercer perfilado, los que quieras hacer, que no coger un azul claro o un amarillo claro. Esta clase me interesa mucho. Siempre he tenido dudas con eso. Siempre se perfila con un color más claro. A ver, siempre tienes que perfilar con un color más claro que la base. ¿Vale? Porque si tú tienes una base de Macraft Blue, como es en mi caso, si perfilo con el Macraft Blue, no se va a notar. Lo que quieres es que las aristas, los vértices, ¿vale? Como ha pasado aquí y como ha pasado aquí, tú lo que quieres es que estos vértices, estas aristas se noten, ¿vale? Que a simple vista se vea, dices, ah, vale, ya veo el contraste. O, por ejemplo, lo que hemos hecho aquí lo diré, con la escotilla cerrada, ¿vale? O sea, siempre tienes que perfilar con un color más claro que la base. Pero eso es el primer perfilado. Si tú quieres hacer otro perfilado extra para resaltar algunas zonas en concreto, pues claro, tienes que coger un color más claro que la base y que el primer perfilado que has hecho. Por eso mucha gente coge un color, el otro, y por ejemplo, si es en el caso del azul, tira el blanco. Si a lo mejor es el caso del rojo, tira hasta el amarillo, ¿vale? Si es el caso de púrpura, pues seguramente tira un rosa chicle de este, decir, ostras, ¿os acordáis del rollo este de chicle? Seguramente que eso es para muy viejos, pero bueno. El rollo este de chicle, que era, coges un trozo y masticas, pero había gente que se comía el rollo entero. Pues de ese color rosa. Por ejemplo, imagínate, empiezas en un púrpura y acabas en un rosa así. O coges un verde muy oscuro y acabas en un verde fosforito casi amarillo. ¿Vale? Cuantos más perfilados quieras hacer, más claro tiene que ser el siguiente color. Boomer, sí, o algo así creo que se llamaba, ¿verdad? Bueno, pues lo que quería enseñaros no me ha dejado. No sé, tendré que investigar mucho más. Entonces, bueno, era una prueba de hacer en directo, ¿vale? Que configuré la otra noche la app y pensaba que me funcionaba porque me funcionaba sin emitir, pero en emisión, pues creo que no. Entonces, con un solo perfilado, ¿vale? O sea, quiere decir, tú coges una mini, os estoy enseñando ultramarines porque seguramente alguno me odiéis, pero bueno, son los marines que tengo, los que más perfilado hago. Con que hagas solo el perfilado con un color más claro, el azul Andrea, el no sé qué, es que a la gente que pintéis con Citadel, a ver por ejemplo qué colores azules habría. Es que no me acuerdo la verdad, porque no me gustaba mucho el esquema y decidí hacerlo, o sea, probar los de Vallejo, ¿vale? Vamos a cambiar un momento. Pero esto sirve para cualquier color, quiero decir, los que pintéis con Citadel o si pintáis con Vallejo, ya os he dicho que veis los expositores de pinturas de Vallejo o cualquier tienda online, veis las pinturas de Vallejo, es igual, vais a ver la transición. Pero por ejemplo, yo lo que he visto, ¿vale? Es
El caso, por ejemplo, de los ultramarines. Puedes coger el Teclis Blue, que es más claro que el Macrack Blue. El Cargal Blue es un pelín más claro, pero no se nota mucho la diferencia, con lo cual deberías coger uno de estos, por ejemplo, el Teclis Blue o el Hoyt Blue, y luego irte a uno de estos dos, el Blue Horror o el Bajarot Blue, por ejemplo, en vez de utilizar, yo que sé, azul Andrea y azul cielo de Vallejo. ¿Vale? También os digo que conforme más... Hay algunos colores que tienen mucha más gama de colores, ¿vale? Por ejemplo, los metálicos, para perfilar cosas con colores metálicos, deberes empezar en dorado y luego acabas en... O sea, empiezas con un dorado oscuro, un dorado un poco más brillante, acabas en un plateado. Siempre así, ¿vale? O sea, no hay mucho más, porque no tienes mucha variedad de colores. Luego hay colores, por ejemplo, verdes, marrones, que tienes mucha variedad, pero, por ejemplo, naranjas y rojos, pues en Galaxy de Citadel solo tienes 4 y 4. Deberías pasar de rojo oscuro, por ejemplo, como un Mephiston, coges un rojo un pelín más... un rojo un pelín más clarito, por ejemplo, como podría ser... Imaginaros el Will Rider Red y acabar en un naranja o acabar en un amarillo, ya está. Entonces, también depende del color, vais a tener mucha más gama o menos gama, sobre todo a la hora de coger un color más claro y el siguiente más claro. ¿Vale? Porque la capa base vais a tener muchas, por así decirlo. Pero la cuestión es que coges un color claro y el siguiente, el segundo perfilado, sea más claro que la base y que el primer perfilado. Yo es que a veces perfilo con el más clarito, pero también hago una cosa que creo que queda bien, es perfilar con un color muy distinto. Por ejemplo, el Voltel Led Bleacher y lo perfilo con Retributor Armor. Y luego tinta móvil a todo. Quizás no tiene sentido que lo haga, lo que hago. A ver, lo que haces con eso es que si coges un... A ver, eso que hacéis, o sea, y eso lo vais a ver a mucha gente en muchos vídeos. Cogen la base, perfilan y luego aplican una tinta. Pero claro, perfilas con dos colores, o sea, la capa base y el perfilado es muy contraste. Es como si cogieras, imagínate, coges el Altdorf War Blue como base y perfilas con el Bajarot Blue. Veis aquí que hay un contraste enorme. El tono es un contraste enorme. Si luego a eso le haces un lavado de tinta por encima, lo que haces es que oscureces los dos. El contraste sigue estando, pero no se nota tan bestia. ¿Vale? O sea, puedes hacer eso. En los metálicos queda bien. ¿Sabes? Porque oscureces tanto el dorado ese como el plateado hiper mega chillón, hiper mega clarito. Y no brilla mucho así, sí, pero eso es lo que me falta, porque como pinto brillero, si no hago que brille, es que es todo el mismo color en la mini. Aunque al llevarlo uno encima no brilla tanto. Vale, eso es lo que os decía. Pero tío, mi pregunta es, ¿tiene sentido el perfilado? En la vida real, ¿tiene sentido? A ver, tiene sentido. Tiene sentido si quieres pintar a nivel tabletop y no invertir en cada mini, yo que sé, 6 horas en hacer veladuras sin hacer degradados. Vale. En cierto modo tiene sentido. ¿Que es algo natural? No. O sea, tú no ves algo tan natural y se ven las líneas tan perfilados y cosas de esas, pero el tener sentido tiene, por ejemplo, lo hemos visto antes, o sea, aquí veis, o sea, este Redemptor es el mismo que estoy pintando yo. Lo que pasa, que no sé si apreciáis que en algunas zonas, ¿vale? Donde están los remaches, donde se juntan distintas capas de... como de la armadura, del caparazón del Redemptor, se ven más oscuras, ¿vale? No están así oscuras porque no han hecho la foto, no. Ahí han hecho lo que os he dicho, una pequeña pasada de la Null Oil para oscurecer esa zona, ¿vale? Pero ya está, es una forma de pintarlo. O sea, quiero decir, pensar que, a no ser que pintéis histórico, que ahí a lo mejor tenéis que ser 100% fiel a uniformes, etcétera, etcétera, y colores, el resto de juegos, el resto de miniaturas que pintéis, podéis hacerlo de esta cosa, o sea, podéis hacer perfilado y exagerar muchísimo, ¿vale? O sea, si habéis leído el último artículo de... mira, vamos a ir al último artículo que han sacado Warhammer Community, ¿vale? Estas son de una chica que pinta, tiene un montón de dreads, ¿vale? O sea, muchísimo más dreads que yo y pinta ultramarines y pinta. Y como veis, todas sus minis, ¿vale? Y si la seguís por Instagram y eso lo vais a ver, hace mucho perfilado, mucho perfilado, mucho perfilado. Quedan bien, quedan resultones, quedan guays.
Sí, tiene todo el sentido del mundo lo que dices. El problema al perfilar es que hago lo mismo para las telas que para los metales. Me refiero a aplicar la tinta después. Y claro, en los metálicos, que son muy distintos, tiene pase, pero en las telas, pues literalmente me cargo el efecto del perfilado. A ver, pero para eso, ¿vale? Para eso es el hecho de... ahí estamos mezclando perfilado con lavado de tinta. ¿Cuándo puedo hacer lavado? ¿Cuándo puedo hacer perfilado? O sea, al final, el ensayo-error, 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 ¿vale? Te enseña, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo mío, ¿vale? O sea, aquí se han hecho dos perfilados. O sea, el perfilado del marine, que este lo he pintado en directo y mucha gente que me seguís bastante tiempo lo habéis visto y lo estuve pintando. Y luego hay un perfilado de estos sellos de pureza. O sea, de esto, como de este manuscrito, de este pergamino que tiene el Dread. Entonces, yo lo que hice aquí, ¿vale? Yo lo que hice aquí es, como veis aquí hay una zona más oscura, ¿vale? Del caparazón. Yo lo que hice es, antes de perfilar, cogí la Null Oil, pasé y decidí oscurecer esta zona de esta hombrera. Y luego perfilar. Lo que haces es en plan de, yo perfilo, por ejemplo, aquí el metalizado, luego el bleacher perfilo con uno más claro y hago lavado. Y ambas cosas, tanto el perfilado y eso, se oscurece. Sí, puedes conseguir contraste en los metalizados y distintos metalizados conseguir distintos contrastes, ¿vale? Aunque si ves la misma receta de LED Bleacher y Stormhawk Silver, creo que es un color plateado, o LED Bleacher y plata de Vallejo, por ejemplo. Y con distintos lavados de tintas consigues distintos efectos de metalizados. En el caso de ropas, telas, etcétera, etcétera, yo lo que hago, como veis aquí el pergamino, es, hago la capa base, le hago un lavado de tinta para que el interior, como veis, la parte interna del pergamino se quede oscuro y luego perfilo los bordes. Y así no te cargas el perfilado. ¿Hay un gran contraste en el pergamino? Sí. Pero no te cargas el perfilado, por ejemplo, de ropas, etcétera, etcétera. Joder, qué mono de pintar me está dando este directo. Que llevo semanas sin coger el pincel y lo que me queda. Siempre me pasa igual, entonces me vuelven las ganas. Guapísima esa mini, macho. Me acuerdo de ella. ¿En esa has dado tintas post perfilado? No. O sea, yo a los marines no les doy tintas, excepto, por ejemplo, ¿dónde he dado tintas aquí los marines? En algunas zonas, por ejemplo, aquí de la hombrera, ¿vale? Para oscurecer esto un poco. O aquí, por ejemplo, veis que ahí está como más oscuro todo lo que es esto de la parte de los tubos de escape, ¿vale? Pero yo, generalmente, mis marines, o por ejemplo, por aquí, ¿vale? Para oscurecer, digamos, esta junta o esto de aquí, se ve, ¿vale? No les doy lavado de tinta, porque no me gusta cómo queda el lavado de tinta en los marines. Me chirría un poco. Entonces lo que hago es perfilar, perfilar, perfilar. De hecho, debería ser el Army que más debería pintar porque es el que más tengo, pero es que es un... Vais a ver cómo os pongáis a perfilar cuando acabéis de perfilar 5 miniaturas enteras. Es decir, no quiero perfilar en 2 semanas. Prefiero pintar otras cosas. Yo es que siempre he visto las minis marines pintadas demasiado nuevas, aunque decir nuevas. Quiero decir que 100 salidas de fábrica. Y para mí siempre les falta suciedad de óxido. Entonces esos perfilados no los hacen más muñecos o es cosa mía. Vale, haces base, más tinta por los bordes, más perfilado luego, ¿no? Sí, exacto, yo hago eso, Steam. En algunas zonas aplico tintas. Y lo que haces más muñeco, pero el caso es que queda bien. A ver, ¿lo hace más muñeco? Sí, ¿vale? Pero también es verdad que otra forma de, digamos, que no queréis que parezca tanto muñeco, yo por ejemplo, en el caso que veis aquí de este Dread, es... le puedes añadir, ¿veis? Por aquí, cogéis un pincel seco, ¿vale? Por ejemplo, cogéis un pincel seco. En ese caso, si queréis hacer desconchones, coger el pincel seco que os dije de Army Painter, estos que son como circulares, ¿vale? Estos. Cogéis estos, lo mojas un poquito en plateado y le quitas un montón, le quitas que parezca que no tiene. O sea, cuando tú veas en el papel de cocina y dices, uy, parece que no hay pintura, sí hay pintura todavía. Entonces lo que vas haciendo es así. Pum, 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 pum. ¿Qué haces? Creas como un metálico diciendo, ostras, aquí parece que se ha quedado un poco de pintura. Vale, no pintas plum así y se nota, sino que así lo haces un poco como más sucio. Se lo puedes hacer por distintas partes, ¿vale? Y ya está. Otra cosa que podéis hacer, por ejemplo, en el caso de los marines, es lo que hice yo en este sudario, que
Este sí lo habéis visto, este también tiene cosas de perfilado, ¿veis? O sea, este tiene varias técnicas, perfilados, lavados, etcétera. Pero si queréis añadir suciedad, por ejemplo, sobre todo en el caso de los marines, lo que podéis hacer es lo que es la parte baja de los marines, sean las piernas de los dreads, sean las orugas de los vehículos, las piernas de los propios marines, ¿vale? O en el caso, por ejemplo, de un vehículo, esta zona, ¿vale? Todo lo que es esta zona, lo que son las orugas y la parte más cercana a las orugas. Le podéis añadir suciedad, pues como os he dicho, así. O sea, empezáis con punteo o un pequeño pincel seco, ¿vale? No pasándoos mucho, yo os recomiendo más el punteo porque controlas más la zona donde punteas, más que si haces pincel seco, ¿vale? Y le puedes añadir esa suciedad, digamos, como lo que sea la suciedad de los bajos del coche. O si estás en un día que llueve de barro, no te manchas de barro los hombros, te manchas de barro las zapatillas o los bajos del pantalón, ¿vale? Le puedes añadir esa suciedad. Ya está. ¿Qué quieres añadir más detalles de suciedad? Pues ya es el toque que le quieras dar tú de suciedad. Si es verdad que, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta esos que salen súper mega... O sea, súper mega impolutos, quiere decir, súper filado, súper mega bonito. Y dices, añade un desconchón, añade algún detallito por ahí con la null, oscurece alguna zona con la null, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eso lo podéis añadir poco a poco y lo vais viendo cómo va el efecto. Si es verdad que no hagáis un lavado, porque entonces os van a quedar zonas muy como muy feas con manchurrones, ¿vale? O sea, puede quedar un poco feo. Los desgastes, daño de batalla para otra clase. No, sí, también puedes hacer para otra clase. Dios, es a mí. Está para con eso, tío. El sudario ese. El óxido. Solistas con Riza Root a ese. Es que se lleva mucho. El óxido este es muy curioso porque lleva el Riza Rust, ¿vale? Lleva esto que veis aquí, estas manchas que veis aquí, es el Typhus Corrosion. Pero es que antes del Riza Rust, creo que le hice con rojo y naranja, no me acuerdo, ahora no me acuerdo qué rojos eran. Evil Sun Scarlet y el Orange Slayer, el Troll Orange Slayer, creo que eran de Citadel. Esos dos. Hice pincel seco, punteo, y eso, y luego lo que más se nota es el Riza Rust porque queda esa textura como más grumosa, ¿vale? El óxido este de Citadel. Pero a ver, son dos estilos totalmente distintos. Quiero decir, la Deathwork va muy bien con lavados de tinta masivo. O sea, a la Deathwork sí que le podéis hacer, y de hecho la embadurno literalmente con el Agrax. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, las minis nuevas de la Guardia de la Muerte tienen muchos recovecos, muchas grietas, muchas imperfecciones. No es una mini tan lisa, o sea, no es una armadura tan lisa como son los marines leales. Entonces, depende de qué miniatura puedes hacer algunas cosas más u otras cosas menos. ¿Y está para concurso? Ni de coña, hay muchas mejor. Está tabletop nivel... No voy a decir básico, porque aquí es verdad que sí que me esmeré y le hice muchas cosas, pero un nivel intermedio de tabletop. Y por ejemplo, lo de las telas que decía Steam. Yo hice el Screamer Pink lavado con la Carraburgo, ¿vale? Y luego, como veis, las zonas de esta especie como de tela, de ropa que lleva el sudario, pues la perfilé un poquito, ¿vale? Y luego ensucié esto con un pincel seco. Pero ensucié solo, digamos, en cierta zona, lo que sería la zona que más arrastre o que más esté en contacto con el suelo, con el barro. Y ya está. O sea, es una forma de ensuciar. ¿Que los queréis ensuciar totalmente los marines? Pues... Contrast. Yo he visto con las contras, porque tengo por ahí, estuve pintando un apotecario blanco y darle la apotecary white, el blanco, y se quedan zonas grisáceas, zonas más claras, zonas más oscuras, y queda un poco más sucio, digamos, no tan limpio que se hace escapadas y luego perfilas. Pero esto va en función de gustos de cada uno. Joder, es que menudo curazo. ¿Cómo no va a quedar de lujo? Iván y su puñetera paciencia infinita. No, lo que pasa es que a Iván le gusta pintar. Aunque pinte súper mega lento, pero le gusta pintar. Ya está, o sea, eso es así de simple. No, no es más. ¿Vale? Entonces,
Para mi gusto la Deadwood es lo que mejor te queda. Es que es una pasada. A ver, es que la Deadwood queda bien porque le puedes bañar, la puedes bañar directa. Y los demonios de Nur le quedan muy bien porque directamente les puedes bañar en tinta. Y luego vas aplicando con cuidado degradados y vas iluminando ciertas zonas y otras no y queda bien, queda guay, ¿vale? Queda un poco como lo que sea un poco de sociedad más natural. Algo más natural. En los marines es un poco más difícil conseguir que quede esa suciedad, ¿vale? Sin decir, es que la mini está sucia. Por eso yo, por ejemplo, pues a los Dreal les añado esto, el punteo y un poco como de desconchón. Ya está, un poquito de desconchón y fuera. Y un poco de nulo en algunas zonas. Como Rotibus, es un hereje infiltrado. No, a ver, yo es que pinto de todo. O sea, no me considero 100% solo marines, solo... Nada. Si salen las minis y me gustan, o es un ejército que me gusta, lo pinto, o por lo menos intento pintar un par de minis para sacarme el esquema, decir, bueno, en un futuro tengo ya el esquema, pues en un futuro ya las iré pintando. Lo que os decía, no sé si se va a apreciar bien, pero lo que os decía, por ejemplo, de la Null, aquí, ¿vale? Aquí veis esta parte interna, como se ve algo más oscuro, pues aquí hice una pasada de la Null y ya está. Y aquí también veis como hay una especie de... está más oscuro. Al final vas oscureciendo algunas zonas, quiero decir, tú el Dreal lo ves así, entonces es normal que esta parte esté más oscura, esta parte de aquí esté más oscura que esta de aquí. O por ejemplo, la parte esta donde está el casco, es normal que esto de aquí, ¿vale? Esto esté más oscuro si tú lo ves de frente. O sea, quiere decir, se proyecta ahí cierta sombra, por así decirlo. Pero ya está, o sea, al final es añadir un poquito más de detalle extra que digas que no esté tan limpio. Entonces, con unos simples punteos, o por ejemplo aquí, ¿veis? Esta zona donde se juntan, que es como se ve más oscuro, pues ahí lo que hice fue pasar un poco la null para oscurecer precisamente, pues eso, lo que sería esto. Luego si perfilas por encima y se aprecia un poquito más el contraste. Vale, ya está. Ya está Zench susurrando con su nueva mini, que lo sé yo. Uf, la de mantarrayadas en miniatura. Jaja, mantarrayadas. Eso es de los Tau. Quiero decir los aulladores. Los demonios se pintan muy bien y... O sea, si le hacéis capa base de tinta, se pintan bien. Y si hacéis contrast, ya visteis cuando estuve yo haciendo el de contrast, que pintamos un horror rosa de Zinch, le haces una pasada y se quedan muy bien las zonas oscuras, se quedan los músculos, se quedan bastante bien definidos, etcétera, etcétera. Entonces, lo repetiré una y mil veces seguramente en los directos. No todas las técnicas se aplican a todas las minis que pintéis. Vale, pues seguramente lo volveré a repetir mil veces más. O sea, no todas las técnicas se aplican. Por ejemplo, en demonios, a mí no me gusta el pincel seco, queda muy feo. Pero sí me gusta hacerle lavados masivos, o sea, en plan, todo. Toda la mini lavado de tinta. En el caso de marines, pues no me gusta el lavado y el pincel seco menos. A perfilar como un jodido loco, en algunas zonas sí que le puedes hacer el lavado, por ejemplo, si tienes algunas zonas de metalizado, si tienes algunas zonas de dorado, por ejemplo, como aquí, ¿vale? O sea, el dorado este está lavado y luego lo que es el borde que se ve con oro. O las zonas de plateado, pues LED Blazer, un oil y luego iluminar un poquito con el plata. Ya está, o sea, ¿vale? No toda la mini cagas tiene que tener todas las técnicas que sepas, por así decirlo. O no porque una mini tenga muchas más técnicas esté mejor. No. ¿Vale? La cuestión es que las técnicas que uses y cómo las uses queden bien o aporten calidad a la miniatura. Así de simple, ya está. O sea, yo tengo... lo enseñé la semana pasada con el pincel seco. Los golems rúnicos de Mom Miniatures de los enanos que visteis están exclusivamente pintados. Capa base, lavado de tinta y los demás son 3 pinceles secos distintos. Gris, un gris más claro y un blanco. Ya está, se pintaron así. Las runas de metalizado, dorado, un poquito para oscurecer el dorado y un pequeño perfilado en la runa y listo, se acabó. Y quedaron muy bien y simulaban pues eso, un golem de piedra. Ya está. Pues yo al final he caído en ese 2 años de nuevo. Me he pillado 42 soldados de banda para la voz.
Ya tengo un ejército jugable 0% pintado. En verano será 100% ánimo. Ojalá, gracias por los ánimos. Sí, sí, lo malo, si la putada es eso, que ha caído esos anillos. Verás como dentro de 2 meses, verás como el mes que viene le saquen el código de los Marines del Caos. Yo lo dejo ahí. Se le va a olvidar el Señor de los Anillos, seguro. Vale, entonces, la mejor forma de practicar, o sea, podéis veros 1000 veces vídeos sobre técnicas, ¿vale? Esto ya es un poco en general, en global. Podéis veros 1000 veces un vídeo sobre no metal, sobre veladuras, sobre degradados, sobre pincel seco. Si no lo practicáis, o sea, si no pierdes el miedo a hacerlo tú, da igual todos los vídeos que te hayas visto, no te van a servir de nada. O sea, lo primero que tenéis que hacer es perder el miedo a practicar, a utilizar una nueva técnica, a hacer algo distinto, algo que esté de vuestra normalidad pintando, ¿vale? Siempre y cuando lo podáis permitir. Me refiero, me explico, ¿vale? Esto hay que matizarlo. Si estás pintando un ejército X para un torneo o porque quieres tenerlo pintado para jugar, vale, píntalo. Porque si empiezas a pintar de una forma y luego cambias, una de dos, o repintas lo anterior, o vas a tener dos partes, o sea, el mismo ejército pintado de dos formas distintas y seguramente puede llegar a contrastar mucho, puede decir, ostras, qué llamativo, si parece que no son el mismo ejército, aunque sí sean el mismo. Entonces, mi recomendación es, si empiezas a pintar un ejército de una manera, sigue pintándolo de esa manera, aunque cada vez vayas pintando mejor y te salgan mejor las cosas, pero sigues ese mismo esquema de pintura o ese mismo procedimiento. Que tienes tiempo, dices, es que tengo minis pintadas, puedo jugar con ellas porque yo quiero jugar con todo pintado, pues voy a coger otra mini o lo que sea, voy a experimentar técnicas nuevas o voy a aprender técnicas nuevas, veladuras, degradados, no metal, etcétera, 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 vale, pero pruébalo con algo que no esté dentro de tu esquema, porque si no te puede fastidiar el esquema y decir, hala, a repintar todo de cero, vale, es como los que empiezan pintando un ejército de una manera. Luego, cuando llevan 1000 y pico puntos pintados, resulta que otro esquema les gusta más y es en plan de, ¿qué haces? ¿Terminas de pintar 500 puntos, por ejemplo, para tener los 2000 para jugar? ¿O los 1500 que tienes ya pintados los pintas de la nueva manera y empiezas de cero? Si es de la misma facción, no sé, ya depende del tiempo que tenga cada cual. ¿Cómo me conoces, perro? Eso va a pasar, sí, para mi vergüenza. Yo tengo Nihon ahí desde hace un año más grises. Me consola que mi enfermedad sea común. Sí, a ver, es súper común, ya te lo digo yo. Yo llego al punto en que no me apetece jugar sin pintar. Si no, no jugaría nunca. Que no me preocupa jugar sin pintar. A ver, yo he jugado mucho tiempo sin pintar. Porque, no sé, pues me llamaba más, me apetecía más jugar. Vale, jugar, probar listas, echar una partida, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que ahora pues me apetece más ir pintando las cosas poco a poco, aunque a lo mejor un mes esté pintando, yo que sé, el Drea, por ejemplo, de los ultramarines, al mes siguiente a lo mejor estoy pintando, yo que sé, un par de bestias de Nurgle. Quiere decir que no soy muy constante con un ejército en concreto, ¿vale? O sea, no soy muy constante de decir, no, me pinto este ejército. No, porque es que si no, o sea, yo os aseguro que me tiro un mes entero perfilando ultramarines y hasta dentro de 3 meses no vuelvo a coger más, porque es que te agotas, te cansa. Igual que si me tiro, de hecho cuando pinté, a empezar a hacer directos, pintar Rotibus, creo que fueron como 12 o 13 directos pintando a Rotibus. Terminé Rotibus ya hace año y pico y no me planteo en coger y decir otro de los grandes demonios que tengo, sea el Devorador o el Señor de la Transformación de Finch, a Kairos. No me planteo decir, venga, voy a cogerlo, voy a pintarlo. No, es que acaba de estar en la idea de pintar algo tan grande. Vale, pues igual, el Demonios de Nurgle, pues voy pintando de vez en cuando. Tengo una bestia, tengo un heraldo, pues venga, ahora me voy a pintar 10 portadores de plaga y así. O sea, yo los que se ponen a full con un solo ejército, no sé cómo le acaban hasta las narices. Ya verás cuando salgan los devoradores este año. Muy a mi pesar y muy a mi dolerme, seguramente solo pille Angron. O sea, si sale Angron primarca demoníaco y ya está. Porque ahora mismo
No están, o sea, no están. Me tendría que tocar la lotería para decir, guau, venga, devoradores de mundos, me voy a hacérmelos. Ambros sí, igual que si salía cualquier otro Primarca me lo pillaría, pero que es un Primarca, ya está. No por otra cosa. Entonces, bueno, espero que este directo, que ya os digo que estará resubido a YouTube. De hecho, están los últimos 5, están subidos en YouTube y tenéis una playlist a postas con los vídeos de la guía inicial hobby todos ordenados, o sea, desde el primero hasta el último. De hecho, el del pincel seco, si no pasa nada, la semana hasta que viene se subirá. Vale, espero que con este vídeo, que de momento será el último de esta etapa de la guía de inicio al hobby, ¿vale? Estos primeros 7 vídeos, se os haya quitado un poco el miedo o el hecho de decir, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago el perfilado? ¿Vale? O sea, mi intención es esa. No es para nada a nivel super mega pro, pero las nociones básicas de qué es el perfilado, creo que he sido capaz de contárosla y sobre todo de transmitirosla, ¿vale? Que esa es mi intención con estos vídeos de la guía de inicio al hobby. Por lo menos lo básico, ¿vale? Luego ya, pues a raíz de esto es mejorar e incorporar otras cosas o mira, voy a probar otra combinación de colores, etcétera, etcétera, por ejemplo. Pero creo que la idea de estos vídeos es contaros eso, las nociones básicas, ¿vale? Por eso se llama guía de inicio al hobby. No se llama guía para expertos del hobby. Vale, entonces nada, espero que os haya molado, que os haya gustado y ya está. A ver, yo es que veo tus streams y digo, joder, pero es que no es tan difícil, pero luego me pongo a hacerlo y digo, pero ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo lo hace? A ver, deciros que sea yo, sea cualquiera, llevas tiempo o sea, quiere decir, yo no he cogido y me he puesto a perfilar hoy y ya está, no, ¿vale? O sea, yo ya he probado, he testeado, he estado haciendo pruebas para el perfilado, para que se vea bien, para explicarlo. O sea, el pincel seco fue lo mismo, lo de las contras con Galrauch fue igual, ya había testeado antes las contras, ¿vale? Pero sobre todo, creo, ¿vale? Que mucha gente puede tener el problema de que ve un vídeo, ve un directo, se ponen ellos a hacerlo ellos y dices, vale, no me ha quedado igual, ¿por qué? Pues hombre, pueden ser motivos. Que nadie utiliza los mismos pinceles o que los pinceles, por ejemplo, sean de peor calidad. Que las pinturas no estén en buenas condiciones. Pero creo que el más importante y el que marca un poco la diferencia es la paciencia y la experiencia. Quiero decir, si no tienes paciencia, si tu paciencia es cero para estas cosas y pretendes que a la primera te salga bien, amigo, te has equivocado de hobby. Te has equivocado de afición. Te gustará jugar todo lo que tú quieras, pero pintar no es lo tuyo. Entonces, os lo repetiré 1 y 1000 veces. La única forma de aprender, de hacerlo bien y de saber hacer este tipo de cosas es ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. O sea, así de claro. Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Cuando hayáis perfilado, por ejemplo, 10 marines o hayáis perfilado, sí, sobre todo marines, porque al ser, no es que sean enanos, pero tampoco son un tamaño súper mega enorme. Cuando has perfilado 10 marines así en cadena, vas a decir, buah, si he hecho esto, me hago un dread, me hago cualquier otra cosa. ¿Vale? Pues lo mismo pasa si te pintas a base de veladuras y degradados 10 portadores de plaga. Me da igual que venga Rotigus, que venga la gran inmundicia, que como si viene Cabanda de Forge, me lo pinto. ¿Por qué? Porque has hecho muchos, el mismo proceso lo has hecho muchas veces, de manera mecánica. ¿Vale? Pues lo mismo pasa con esto. O sea, perfilas un marín y dices, joder, qué feo. Al siguiente, oye, ya un poquito mejor. El siguiente, un poquito mejor. El siguiente, un poquito mejor. Y va a llegar uno en el que dices, ostras, pues si ya lo hago a un ritmo más o menos rápido, y me va quedando bien y va quedando el trazado bien y como yo quiero. Vale, ¿cuántos has hecho previamente? 10, 15, los que sean.
¿vale? Los contras es igual, el pincel seco es igual. Lo mismo, los primeros pinceles secos que haces acabarán, dices, si pinto más que hago pincel seco, cuando lleves unas cuantas, dices, vale, ya le cogí el truquillo, ya sé más o menos proporciones, si quiero que quede más marcado, pues un poco más de pintura, si quiero que quede menos, con menos cantidad, menos pintura, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues es como con todo. Tienes que practicar y tener paciencia y perseverar. No puedes pretender, me pongo a pintar y ya está. De hecho, si alguien nos dice, o sea, en algún momento alguien vea una mini vuestra, ¡buah! Eso lo hago yo mejor que tú. Toma. O sea, literalmente, darle la pintura, darle la mini y decir, toma, hazlo mejor que tú. Yo tardé una semana, píntalo tú en una hora. Ya está, así de simple. ¿Vale? O sea, mejor que tú no vas a saber, mejor que tú mismo no va a saber nadie el trabajo que has dedicado a una miniatura. Esté mejor o esté peor. Con lo cual, cuanto más tiempo le dediques a aprender sobre todo los errores, a ver los fallos, decir, vale, aquí le he cagado, aquí he cometido el error, mejor para ti. Que sí, que los vídeos, los tutoriales, preguntar, etcétera, etcétera, ayuda muchísimo, ¿vale? Y, por ejemplo, mi intención con los vídeos de la guía inicial hobby es todos estos truquillos, consideraciones, pues el hecho de decir, es mejor que lo hagáis, por ejemplo, con la panza del pincel, ¿vale? Siempre que puedas, pues el pincel en perpendicular y con la panza del pincel haces el perfilado y queda finito y delgadito y continuo. Una persona que se ponga a perfilar, si no se ve antes ningún jodido vídeo, nada más se ve una imagen, dicen, eso es perfilar. Lo más seguro es que lo haga con la punta del pincel y no le quede igual. Entonces vea, vale, ¿dónde está el error? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué cometo? Vale, pues mi idea es eso, facilitaros este tipo de cosas a todos. Ya ves que la culpa es tuya por explicarte demasiado bien, sí, claro. No, lo que pasa es que yo soy de una chapa de casi 2 horas para decir, perfilar es hacer esto, coges pintura, quitas pintura, pasas el pincel, ya está. Pero no sé, o sea, para mí queda mejor esta interacción de alguien tiene alguna duda, alguien tiene una pregunta, pum, pum, se acabó, ya está, preguntos. ¿Sabes? ¿Qué es más como hacer un vídeo, lo editas, sale un vídeo y dices, wow, qué bien editado, súper chupi? Ya, pero no tienes esa oportunidad de preguntar en directo. Chapa no, sabiduría pinturil. Bueno, a ver, sabiduría pinturil en algunos casos, seguro que es la chapa del siglo. Yo reconozco que los tres primeros vídeos de la guía inicial hobby fueron chapa total. O sea, ¿qué comprarte? ¿Cómo montar una mini? ¿Qué pinturas comprar? Algunos podían tener cierta sabiduría, pero fue una chapa total que dije... Que luego he visto en YouTube las reproducciones que han tenido y digo, madre mía, el que se ha visto el primer vídeo, que me parece guay, ¿sabes? Me anima a seguir haciendo más. Pero, ya está, o sea, la idea es facilitaros un poco las cosas. Y también os digo que todas estas técnicas son las que yo uso. O sea, yo el no metal no me he puesto a hacer, con lo cual no me veo capaz de explicarla, igual que otro tipo de técnicas no me veo capaz de explicarla. Pero, por ejemplo, el cómo poner una calcomanía, pues sí. Puede estar bien, puede estar para un directo, o hacer desperfectos, daños, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, idas de olla, podríamos hacer una categoría de idas de olla de las peanas. Que, por cierto, no la he enseñado, pero bueno, la voy a enseñar ahora. Mira que estoy. Estas van a ser las peanas de las hermanas de batalla. Esta solo la peana, o sea, tengo que pintarla. Todavía no tengo ni idea de cómo las voy a pintar. Bueno, sí tengo una ligera idea, pero tengo que probar a ver cómo sale. Ya os digo que si sale bien, estas peanas van a llevar una parte con aerógrafo. A ver, cuando esté haciendo los directos de cómo pintar paso a paso la hermana de batalla, la Dogmata, lo explicaré cómo hacerlo. Pero la parte que lleva aerógrafo, pues a ver, si no podéis con el aerógrafo, pues a lo mejor podéis hacer otro tipo de forma, ¿vale? Pero es que lo que quiero hacer es que quede como una especie de mármol, ¿vale? Como suelo, en plan rollo mármol de una iglesia. O sí, como si fuese el suelo de una iglesia, pues ese tipo de cosas. Esto es una vida de olla, sería más sencillo, pues eso. Arenita, césped y ya está, ¿vale? Pero bueno, yo soy así, con mis idas de ollas.
Joder, va a quedar de lujo, ¿eh? Sí, a ver, espero que quede de lujo, espero que quede bien y sobre todo que espero que sea útil. No son las únicas penas que he hecho con eso, ¿vale? Que he hecho con los rodillos, que también me he hecho las penas de los midijos, ¿vale? Por si no las habéis visto. Igual es el mismo material, el rodillo, pero estas van a ir de otra manera pintadas, más rollo a lo que sería tumba egipcia. O sea que ya os podéis imaginar por dónde van a ir los tiros, o sea, colorines va a haber por algún tubo. Pero bueno, es mi día a día. Yo me complico cada vez más la vida. ¿Vale? Con cada pena que pienso me la complico más, me la complico más y me la complico más. Pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Entonces, así, resumiendo un poco. Para que hagáis bien un perfilado, utilizar pinceles pequeños, ¿vale? Tamaño 1, tamaño 1,5, por ejemplo, en el caso de los Rubloft. O, por ejemplo, si utilizáis pinceles rollo de Citadel, pues podéis coger el S, ¿vale? El tamaño S. Se llama S de la categoría Layer, ¿vale? O si tenéis la antigua gama, que son estos, ¿vale? El de, como su propio indica, detalle fino, pincel de detalle fino, ¿vale? Pero pincel finito. Eso para empezar. Lo segundo, siempre que podáis pintar con lo que es el cuerpo, la panza del pincel. Vais a hacer un trazado más regular, más uniforme. Donde no podéis hacer la panza o utilizar la panza del pincel, pues cogéis pintura, descargáis en ambos casos, tanto si utilizáis la punta del pincel como si utilizáis la panza del pincel, y vais haciendo pasadas. O sea, pasadas me refiero es, haces una pasada y a lo mejor dejas una poca de pintura, pues vuelves a hacer otra pasada hasta que sea uniforme, ¿vale? No apretéis, no hagáis fuerza, quiere decir, solo que la punta del pincel roce, o si hacéis con la panza, pues que la panza del pincel roce, ¿vale? O sea, no tienes que hacer esto, ¡hola! Y aprieto, no. O sea, tú coges y haces así, pasas y vas, pues eso, como si cogieras y dices, me paso el pincel por la mano, ¿vale? Pero sin apretar, lo mismo, ya está. O sea, no tenéis que hacer fuerza ni presión para dejar la pintura, va a quedar ella sola y en función de cómo sea la mini, pues o el tamaño del pincel influye mucho, como habéis visto. Si es más grueso, dejas más cantidad de miniatura, más pintura, perdón. Bueno, gente, me reclaman. Espero el próximo. Mil gracias por los consejos, Iván. Cuidaros todos. Bueno, tío, un placer tenerte por aquí, como siempre. Si luego lo ves esto en diferido, te ha sido ya. Que pases una buena noche, tío, y sobre todo mañana pasar un muy buen fin de. Muy buen día. Mañana, si no me equivoco y mi horario no se trastoca, vale, tengo pensado hacer uno de los 2 directos. O no sé si en uno solo me va a estar pintado, pero bueno, los directos que os hice, que os dije que iba a hacer de muestra, que lo dije por Twitter y cosas de esas, de muestra de cómo serán los directos de pintar paso a paso una miniatura. Y voy a probar, pues eso, con un par de portadores de plaga de Nurgle para que veáis un poco el formato, cómo será, en plan rollo, pues qué pinturas uso, qué hago ahora, o sea, es como explicando todo el proceso, ¿vale? Entonces, bueno. Mi idea es hacer ese mañana domingo 1, el otro no sé si el miércoles y luego ya veré cuando empiezo con la hermana de batalla, ¿vale? Eso como apéndice en ese sentido. ¿Vale? Cosas que tenéis que tener en consideración, ¿vale? A modo resumen también del perfilado. Si empezáis con un color base, pues el perfilado, tener en cuenta que tiene que ser un color un poco más clarito. No tiene que ser excesivamente claro o que haya un contraste de la leche, es decir, por ejemplo, de un blanco a un negro, no, ¿vale? O de un rojo oscuro a un amarillo claro, no. O sea, si solo vas a hacer un perfilado, sí, vale, haces un contraste súper fuerte. Pero si vas a hacer 2, intenta que entre la capa base y el segundo color del perfilado, ¿vale? Pues el primer perfilado sea un color un poquito más claro que la capa base, pero no tan claro como el segundo, por ejemplo. ¿Qué más? Y esto es como recomendación general en cualquier técnica. Paciencia, perseverancia. Da igual las veces que te equivoques. Si lo haces una, como si lo haces 1000, hasta que no te salga perfecto, no pares. ¿Y qué más?
Y creo que ya, así como resumidas cuentas, es eso. No es una técnica fácil, ¿vale? Pero tampoco es súper difícil. O sea, está a un nivel medio. Y si veis muchas gente que pinta por Instagram y eso, vais a ver que con el perfilado, sobre todo los marines, quedan muy chulos, quedan muy bien y quedan muy vistosos. Con lo cual os animo a probarla. No solo en marines, sino en muchas otras minis que queráis perfilar los bordes de telas, ropajes, árboles, huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque os va a ayudar a manejar y aprender bien el manejo del pincel a la hora luego de pintar caras o hacer otro tipo de técnicas. Y ya está. El directo ha sido este por hoy. Espero que os resuelva dudas y os anime sobre todo a probar una nueva técnica más, un nuevo tipo de pintura más, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado. Lo tendréis de aquí a una semana, semana y algo, estará subido en YouTube, ¿vale? Y ya está. Por lo demás, pues gracias a todos por pasaros, por vuestras preguntas, vuestras dudas, etcétera. Espero que paséis buena noche y que tengáis mañana muy buen día. Y si no pasa nada, pues mañana sobre las 7:30, 8, estaré eso, pintando paso a paso y explicando detalladamente en qué colores y qué hago para pintar un portador de plaga. Así que si os queréis pasar, pues seréis más que bienvenidos. Yo termino hoy por aquí. Que paséis buena noche y nos vemos en el próximo directo. Chao, gente.